incluye autor, fecha, estructura, características, propósito, origen y aspectos hermenéuticos. Con respecto a Lucas, de lo que, no sé, ya ustedes leyeron, ¿verdad? Harrison, ¿qué piensan del autor? ¿Es Lucas el autor, sí o no? Aquí no hay ninguna duda, ¿verdad? Aquí no hay duda, aquí es claro que el autor es Lucas. En otros evangelios, como Juan, hay una cierta duda que se ha generado, que algunos dicen que es Juan, sino que es el otro Juan. En cuanto a Lucas, no hay duda. O sea, toda la evidencia externa, las voces de la iglesia durante la historia siempre han sido claros en decir que Lucas es el autor. En la segunda mitad del segundo siglo ya todos habían dado que Lucas es el autor. O sea, no hay una voz disidente, no hay una voz que esté en contra de eso. Ahora, sí, ¿quieres decir algo? Bueno, eso yo lo puse en la tarea porque algo que me pareció muy importante, un punto interesante era que, digamos, como es cierto que Lucas tampoco era un hombre así como demasiado importante, como que, digamos que yo quisiera copiarle a alguien o falsificar a alguien, entonces utilizaría, no sé, el nombre de Juan o Pedro o Pablo, ¿verdad? Y no exactamente Lucas, ¿verdad? Que era uno de los puntos que decían ahí a favor de que se cree para decir que sí fue Lucas. En este caso tenemos también la evidencia interna un poco. Si leyeron Harrison, él dice un poco, hace en la página 191 y 192, hace como una especie de eliminación, ¿verdad? Él agarra los viajes que se registran en Hechos y el nosotros que Lucas narra con lo que Pablo escribe en las salutaciones de las cartas como Filemón y Colosenses. Entonces en ese eliminar quién es nosotros y quiénes no estaban en la carta, entonces ahí también tenemos una evidencia de que Lucas era el autor. Me pone como la lista de todos. Exactamente, un poco. No es una, bueno, sí, digamos que una lista muy resumida, lo pone Harrison en la página 191 y 192, pueden buscarlo. Otra cosa es el estilo, porque concuerda con lo que sabemos de Lucas, que Lucas era un médico, ¿verdad? Pablo dice en Colosenses 4:14, le llama el médico amado. Entonces sabemos que era médico, y también en la misma salutación lo pone como un gentil, porque primeramente en la salutación a los colosenses, en la parte final, él nombra a los que son de la circuncisión, que son los judíos, y posteriormente nombra a los que no son de la circuncisión, en el cual está Lucas incluido. Entonces sabemos que Lucas es un gentil, que su profesión es médico, y que era una persona como muy letrada por el sentido también de su profesión, ¿verdad? Él conocía muy bien los idiomas, y se nota en el griego que él maneja tanto en el Evangelio como en el libro de Hechos. Y en eso no hay ninguna objeción. En cuanto a la fecha, muchos han fijado a Lucas en la década de los 75 al 85, y básicamente el argumento es el siguiente: es que Lucas registra, en Lucas 21:20 registra un poco o da una vaga idea acerca de Jerusalén siendo rodeada por ejércitos. Y sabemos que Jerusalén fue rodeada y destruida por Tito en el año 70. Entonces algunos dicen que Lucas posiblemente escribió su evangelio después de la destrucción de Jerusalén. Es lo que ellos dicen, ¿verdad? Eso es su argumento. El hecho también de que Lucas dependiera de Marcos un poco, y que Marcos no menciona tan explícitamente que Jerusalén está siendo rodeada, entonces algunos dicen es que Lucas ya lo escribió después. Pero ese argumento se cae, porque si Lucas lo hubiera escrito después del 70, Lucas habría agregado más cosas, cosa que no hace, sino que Lucas simplemente da una vaga idea de Jerusalén siendo rodeada, lo cual él recoge el lenguaje del Antiguo Testamento para lo que es un juicio, lo que es Dios dando juicio a una ciudad. Entonces no es este argumento que fue después del 70. Y de nuevo se basa en la supuesta imposibilidad de la profecía. Estos que argumentan que fue después del 70, ellos no pueden concebir la idea de que Jesús realmente hiciera una profecía. Ahora, también algunos dicen que el hecho de que Lucas mencionara muchos intentos de gente de escribir el Evangelio indica que eso ocurrió en mucho tiempo. Pero si los muchos intentos
tenemos que Jesús fue, digamos que del año 30, 33 por ahí, al año 60, ya hay casi 30 años. O sea, ya hay mucho tiempo para que muchas personas trataran de poner por escrito lo que ya se sabía. Entonces, no es argumento de que el 70 o 75. Aquí está. Ninguno de esos es muy fuerte, así que, aunque Lucas haya aprendido de Marcos, no es necesario postular un lapso largo, porque Marcos y Lucas convivieron personalmente, eso también es importante. Tanto en Colosenses 4 días, en la salutación, se nombra a los dos, tanto Marcos y Lucas estaban junto a Pablo cuando Pablo escribe la salutación final, en 2 Timoteo y Filipenses 24. Entonces hay una convivencia, así que si ellos convivieron, ellos compartieron ideas, compartieron cosas para una cierta dependencia. Ok, entonces algunos fechan Hechos en 63 y el Evangelio fue escrito antes de Hechos, porque Hechos termina con Pablo en prisión y que Pablo murió en 64, entonces Hechos fue escrito antes del 64, fue escrito en 63 más o menos, y si Lucas escribió su Evangelio, lo tuvo que haberlo hecho antes, entonces por allá anda. Ok, en cuanto a la estructura, en general sigue la estructura también sinóptica atribuida a Marcos. Marcos también incluye una introducción, Galilea, de Galilea a Jerusalén, de Jerusalén, y luego la pasión y resurrección. Lucas sigue a Marcos en la estructura. Sin embargo, la estructura tiene algunas cosas distintas. De acuerdo con su propósito, empezó desde el principio con la prehistoria de Juan el Bautista y un detallado relato del nacimiento de Jesús. De hecho, que Lucas como historiador, él trata de poner por orden, como le escribe Teófilo, por orden todo lo que ha sido enseñado desde el principio. Lucas en la salutación a Teófilo dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribir por orden, oh excelentísimo Teófilo. Un poco por orden, vemos aquí que Lucas incluso va a la prehistoria, antes de que Jesús naciera, y narra incluso el predecesor que fue Juan el Bautista, cómo el ángel se aparece, todo lo que después se cumplió, ¿verdad? Y también ciertamente Lucas tiene una parte que él como investigador tenía muchos documentos, mucha investigación que él ha hecho, testimonios, quizás escritos, y hay una parte de Lucas que no tiene, que Lucas quiso colocarla, pero no sabía dónde colocarla. Entonces Lucas lo colocó más o menos en el capítulo 9, versículos 51 al 18, 14. Hay un material que no especifica el lugar geográfico. Lucas lo incluyó por ahí. Para características especiales, Lucas, al igual que Mateo, ellos siguen un universalismo. Por ejemplo, en Lucas, los ángeles anuncian paz sobre la tierra ante los hombres que son del agrado de Dios. Simeón también predijo que Jesús sería luz para los gentiles. Lucas incluyó una cita más extendida de Isaías sobre el ministerio de Juan, que toda carne verá la salvación de Dios, y los samaritanos también recibieron misericordia. Jesús usó dos ilustraciones del Antiguo Testamento enfatizando misericordia a los gentiles. Por ejemplo, capítulo 4, versículos 25-27. ¿Se acuerdan cuáles son las dos ilustraciones que utiliza el Antiguo Testamento para decir que es para todas las naciones, para dar una ilustración universal? Recuerda, hay dos personajes que aparecen ahí, que Jesús habla de la... ¿En qué? Bueno, Jesús utiliza dos ilustraciones del Antiguo Testamento. Él utiliza a la viuda de Sarepto
de Sidón, diciendo que en el tiempo de Elías había muchas viudas en Israel. Sin embargo, Dios envió a Elías a Sarepto, a la viuda de Sarepto. Es un ejemplo. Luego Jesús también recoge otro ejemplo, el caso de Sirio, que había muchos leprosos en el tiempo de Eliseo. Sin embargo, Naamán el sirio fue el que fue sanado. También en la parábola del banquete, Lucas incluyó una institución adicional de ir más lejos para encontrar invitados. Igual que en Mateo, la gran comisión es ir a todas las naciones. Así que hay una característica universal. Otra característica que tiene Lucas es el enfoque en la gente. Por ejemplo, sus parábolas se enfocan en personas. Las parábolas de Mateo se enfocan más en el reino. Y muchas de las parábolas del reino de Mateo tienen que ver con asuntos de la naturaleza. En cambio, Lucas se enfoca en personas. Por ejemplo, leemos acerca de dos deudores. Un deudor le debía al rey, mientras que el otro era pobre. Entonces hay dos personajes. Por ejemplo, también el juez injusto y la viuda que llega a pedir justicia al juez. O sea, hay muchas ilustraciones de personas. También incluyó retratos personales, por ejemplo, personales de Zacarías, Elizabeth, María, Marta y María, Zaqueo, Cleofás y otros. Esos retratos personales nos hace ver también incluso que casi que conocer a estos personajes, ¿verdad? El retratar a Zaqueo, que es el único que lo retrata a Lucas, que dice que era un publicano, que era de baja estatura, que se subió a un árbol para ver a Jesús porque no podía ver por la multitud. Son retratos muy personales, ¿verdad? Que solo Lucas recoge. También enfatizó el amor de Jesús por los marginados. Por ejemplo, la mujer inmoral, Zaqueo, el ladrón crucificado, los samaritanos, el hijo pródigo, el publicano. Son personas que eran marginadas. Por ejemplo, los publicanos eran marginados por traidores. Ellos eran los cobradores de impuestos y entonces eran unos traidores para los israelitas. Los samaritanos eran odiados. Sin embargo, Jesús recoge una parábola del buen samaritano, que es el único que lo hace en Lucas. También incluyó 13 mujeres no mencionadas en otros evangelios, algunas de las cuales son prominentes en las narrativas del nacimiento, la crucifixión y la resurrección. También enfatizó la niñez de Juan y Jesús incluyó 3 incidentes con hijos únicos y escribió cómo los infantes fueron llevados a Jesús. También incluyó incidentes y parábolas de interacción social, cenas, fiestas, visitas a medianoche, la moneda perdida, el mesón. Y otra característica es la oración. Lucas recoge 9 oraciones de Jesús, 7 de las cuales aparecen solamente en Lucas. Hay 2 parábolas acerca de la oración. Una noche de oración, la de Jesús, la oración del fariseo y el publicano. Lucas es el único que recoge esa oración del fariseo y el publicano. La exhortación a orar a Getsemaní, porque recuerden Getsemaní, cuando Jesús, antes del arresto, tanto Mateo recoge que fueron los hijos de Zebedeo, Juan y Jacob y Pedro. Jesús los lleva para que estén con él. Mateo solamente dice, velad conmigo por 1 hora. Sin embargo, cuando leemos Lucas dice, orad. Entendemos que una característica especial es esa, que Lucas enfatiza mucho la oración. Y también la de Jesús incluso, orando por sus enemigos. Creo que Lucas es el único que recoge a Jesús orando por sus enemigos. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Otra característica especial que tiene Lucas es el Espíritu Santo. Jesús estuvo lleno del Espíritu en el desierto, cuando fue en la tentación, ¿verdad? Antes de ir a la tentación, Jesús fue lleno por el Espíritu Santo. Incluso la palabra que utiliza es que fue empujado por el Espíritu al desierto. Fue el Espíritu que lo empujó, la palabra que utiliza es empujar, literalmente. Inició su ministerio por el poder del Espíritu Santo, se regocijó en el Espíritu. Los discípulos debían esperar la venida del Espíritu. O sea, el Espíritu es aparece mucho en el Evangelio. También el gozo es otra palabra que aparece mucho. Por ejemplo, muchas referencias al gozo y el regocijo. Saltar por gozo, capítulo 6, 23. La risa, el festejo,
Las 3 parábolas que enfatizan gozo después de recuperar lo perdido, capítulo 15. Yo prediqué en capítulo 15, de hecho yo prediqué todo el capítulo en un solo sermón, porque tienen tienen un mismo énfasis. Tanto es la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. Entonces fue fácil agarrar y predicar todo este capítulo completo. Y todas terminan con que se regocijaron cuando encontraron la moneda perdida. Se regocijó, invitó a los vecinos. El pastor que encuentra la oveja se regocija. El padre que ve el hijo pródigo se regocija, incluso corre, ¿verdad? El gozo de Zaqueo también en capítulo 19. El evangelio empieza y termina con gozo. Si leemos al final de Lucas, cuando después de la ascensión encontramos lo siguiente. Vamos a leer solo esta parte. Lucas 24. Lucas 24 dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Entonces se registran los cánticos de María. En capítulo 1, María hace el famoso Magnificat, también Zacarías, y los ángeles que se gozan, ¿verdad?, cuando Jesús nace, y Simeón también. Ok, propósito. ¿Cuál fue el propósito de escribir Lucas su evangelio? Hemos visto en los anteriores que tenemos que como tratar de inferir cuál era el propósito, ¿verdad? Cuando leímos Mateo, vemos que Mateo el propósito era Jesús como Mesías. Sin embargo, Lucas ya nos dice cuál era el propósito, ¿verdad? En el capítulo 1, en el prólogo, nos dice cuál era el propósito y nombra a una persona, nombra a un destinatario que es Teófilo. Algunos dicen que Teófilo era una persona tal vez ficticia. Sin embargo, la palabra que aparece ahí, el excelentísimo, Teófilo, excelentísimo, es una palabra que incluye un título. Y ese título incluso también aparece en Hechos, cuando Pablo se refiere a Félix como excelentísimo, a Félix y a Agripa. Se refiere como excelentísimo. Entonces vemos que la palabra excelentísimo incluye una persona real. También indica el autor, que el autor no fue testigo ocular. El autor dice pero sí fue una persona culta, bueno, sí, una persona culta por el elevado estilo. También Lucas anunció su propósito y su método. Sin criticar los intentos, consideró que no fueron adecuados. Él dijo: se han hecho muchos intentos por recoger toda la historia. Me ha parecido a mí también recoger toda la historia. Entonces vemos su énfasis de investigar y de poner por orden todo lo que ya se había dicho, ¿verdad? Entonces ese es el propósito que tiene Lucas. Y lo hizo desde el puro inicio. Entonces podemos concluir que su propósito fue escribir una historia ordenada de la carrera de Jesús para promover la fe cristiana entre los gentiles, siendo el gentil, ¿verdad? En otras palabras, escribió una historia evangelística, igual que los otros evangelistas. Sin embargo, su estilo fue más de historia que de proclamación. Bueno, ahora vamos a ver en Hechos. Origen, ¿dónde se originó? Más o menos. No se puede saber. Es imposible fijar una fecha, el origen del Evangelio, no sabemos. Lo más que se puede decir es que fue escrito para una audiencia gentil, eso sí es claro, en el énfasis del universalismo que ya vimos, ¿verdad? Asuntos hermenéuticos. Aquí en Lucas se da ¿sí? Que yo estaba leyendo ahí que digamos que obviamente no se puede saber a ciencia cierta ni cuándo fue ni nada, pero que si la datación está entre el 60 y el 62, que es muy probable, o sea, es una probabilidad, ¿verdad? Que es muy probable que haya sido escrito en Roma cuando Pablo estaba preso. Sí, Harrison dice, exacto, es posible. Que es posible que incluso algunos dicen que ya existía un proto-evangelio de Lucas. Que era un borrador, no que circulaba, sino que ya tenía un borrador. Sí, y que luego cuando llegó a Roma, él encontró a Marcos, entonces leyó a Marcos y después él terminó ya de ordenar su evangelio. Eso es una probabilidad. Sin embargo, ya vemos que antes de eso, ¿verdad?, ya Lucas y Marcos estaban juntos, o sea, ya se conocían, ya estuvieron juntos, ya compartieron.
cuando Pablo los menciona en su salutación. Entonces, es Y posible. decía también que como Pablo estaba preso, entonces como está en un mismo lugar, que tal vez eso hubiera hecho más fácil a Lucas llevar los escritos y todo eso. Sí, investigar también. Y investigar siendo 2 años estando preso Pablo, ¿verdad? En Roma. Un asunto hermenéutico simplemente. Aquí tanto Carson ve una inversión, y es interesante, una inversión de los roles. Una inversión de los roles. Una cosa es reversión, que es diferente, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, un partido de fútbol, vamos 0-0, luego perdemos 2-0, entonces tenemos que meter 2 goles para revertir y volver a estar iguales. Pero aquí lo que ocurre más bien es una inversión, o sea, más bien pasa de aquí a acá. Y Lucas es un tema recurrente en el Evangelio de Lucas. El orden social, el orden normal, lo cambia, aparece siempre cambiándolo. En asuntos de dinero, como en cuestiones religiosas y sociales. La conclusión es exactamente el contrario de lo anticipado por la audiencia. Veamos unos ejemplos. El nacimiento de Juan y Jesús, 2 nacimientos imposibles. María era virgen y la otra era estéril, ¿verdad? Y sin embargo vemos un canto de Magnificat en María, que María glorificó a Dios para exaltar a una humilde sierva y derrocar a los poderosos, exaltar a los humildes y llenar a los hambrientos y destruir a los ricos. ¿Ves que hay una inversión? También Lucas registra un sermón en un lugar plano. En Mateo encontramos el sermón del monte. Bueno, tal vez hay una posible condición, es contradictorio, que por un lado está el sermón del monte y por otro lado está el sermón en lugar plano. Posiblemente sea un monte, en ese monte encontró un lugar plano. Hay algunos que han llegado a esa conclusión. Yo creo que posiblemente sea esa conclusión, que dentro de ese monte encontró un lugar plano donde predicó. Y en ese lugar, o en ese registro, Jesús prometió dar el mundo a los pobres, saciar a los hambrientos, hacer reír a los que lloran y bendecir a los perseguidos. Además de que pronunció ayes sobre los ricos, prometió hambre a los saciados, lágrimas para los que ríen y maldición para los elogiados. O sea, lo inverso. Los que ríen van a llorar, los que lloran van a reír. Es una inversión de roles, tanto en lo social como en lo religioso. El buen samaritano, eso es de hecho que es una de las parábolas que más golpearon a los fariseos, porque los samaritanos y judíos no se llevaban, y sin embargo es el samaritano, en este caso despreciado, el que hace lo bueno, el que es bienaventurado. El rico insensato, que acumuló una fortuna enorme, pero al final perdió todo, perdió su alma, nada le sirvió. Los primeros y los últimos, en capítulo 13:30, dice: hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Jesús hablando, ¿verdad? Es una inversión de roles. Los enaltecidos y los humillados también, capítulo 14:11, todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es una inversión de roles. Los invitados también, no inviten a los amigos, hermanos, parientes, sino que inviten a los pobres, a los cojos, a los ciegos, inviten a los que no pueden después pagarlos. El hijo pródigo, el hijo desobediente, que despilfarró todo, recibe todo, y el hijo desobediente queda fuera. El rico y Lázaro, ¿qué pasó con él? ¿Acuerdan esa parábola? Es fuerte esa parábola del infierno. El rico que en su vida gozó de todos los bienes, y Lázaro, que era pobre y que no tenía nada, que los perros le lamiaban las heridas, se invierten cuando él muere. El rico va al tormento y Lázaro se goza en el seno de Abraham. El fariseo y el publicano. El fariseo, cumplidor de la ley, no es justificado, mientras que el publicano sí. En este caso se invierte. En el que se creía muy justo, que era el publicano, el fariseo, se va sin ser justificado, mientras que se humilló, el que reconoció que no era digno de levantar la cabeza, fue el que se le justificaba. Zaqueo fue un ejemplo también. Zaqueo es el vivo ejemplo de la parábola del fariseo y el rico, ¿verdad? El fariseo y el publicano, porque Zaqueo recibió la salvación, mientras que los que se consideraban mejores quedaron fuera y murmuraban. El ladrón crucificado, mientras los religiosos se burlaban, el criminal
pidió y recibió salvación. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Fue la petición del ladrón, quien recibió misericordia. La crucifixión, yo creo que es de las inversiones más grandes que hay. Jesús es el evento más al revés. Después de que Herodes rehusó condenarlo y Pilato lo declaró inocente 3 veces, fue crucificado. El homicida salió libre y el inocente fue crucificado. La resurrección fue la inversión más sorprendente, a la vez restaurar las cosas en un orden correcto. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos a los que viven? Y no solamente la inversión de muerte a vida, sino que no es una vida como la de Lázaro, sino que es una vida mejor, es una vida permanente, perpetua, que Jesús obtuvo en la resurrección y que nosotros también tendremos algún día. El otro punto es... No, le digo yo que son bastantes, ¿verdad? Los ejemplos que menciona Lucas, ¿verdad? Un montón Son bastantes. Es parte de la hermenéutica. Pues. Ajá, son bastantes, son muy notorias, que realmente ayudan para llegar a decir la transformación que hace Cristo en nosotros. Hay muy buenos ejemplos para poder ampliar el tema de la transformación que Cristo hace en nosotros. Demasiados ejemplos. Entonces, es muy bueno. Yo estaba tratando de pelear con el término inversión, pero no le encuentro dónde está la inversión, pero ahí ya entendí, ¿verdad? O sea, pero sí se nota bastante, sí se nota el cambio, ¿verdad? Es que podemos decir inversión no en dinero, sino inversión en intercambio. En un intercambio, sí, pero no es un cambio, o sea, es una inversión, se invierte en los papeles. Se invierte. Se invierte, es una inversión. Con consecuencias diferentes. Sí. Muy bueno eso. Ok, el otro punto es el jubileo, que Jesús en el primer sermón, Jesús de Nazaret anunció que su propósito era liberar a los cautivos. Y Jesús menciona, en Nazaret, en su tierra, ¿se acuerdan? Fue la predicación más corta de la historia. Vamos al capítulo 4. 16. Jesús en Nazaret, dice, donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este fue el sermón de Jesús. Hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Pero la predicación, sí, de la explicación. Esa fue el sermón, porque se esperaba un sermón, todo el mundo esperando el sermón de Jesús, y el sermón fue: hoy se ha cumplido. Entonces Jesús demuestra entonces cómo fue un gran sermón. Como el año del jubileo, si vemos aquí la referencia, es precisamente esto, el año de la libertad. Recuerda que el jubileo era el tiempo en el que se liberaban las deudas, se liberaban las tierras, todo se devolvía. Los esclavos también. Los esclavos, exactamente. Entonces Jesús aquí también viene a liberar a los oprimidos, a nosotros, esclavos del pecado, esclavos de todo eso. Eso se muestra como el libertador. Sin embargo, así introdujo también el tema de liberación. Otro liberar fue también el de los demonios, ¿verdad? Liberó a las personas de los demonios, liberó a las personas de las enfermedades, del pecado. Lucas pone a Jesús como libertador. Y también al citar a Isaías se identificó con el que instituiría el jubileo definitivo, que se narra en Levíticos 25. Agregó su elemento universal al concepto del jubileo judío, cosa que los provocó a ira. Después de eso Jesús lo quería matar. Este incidente en Nazaret también fue el inicio del conflicto en Lucas y un temprano vislumbre de la
crucifixión. Ok, esta parábola es importante, esta parábola se narra en los sinópticos, la parábola del sembrador. Y lo interesante de esta parábola es que esta parábola del sembrador es la primera que aparece en cada uno de los sinópticos. En Marcos 1.24, en Mateo 1.24, Marcos 4.1.20 y Lucas 8.1.15. Así que es importante considerar esta parábola. Y Jesús en Marcos 4.13 nos dice, los discípulos, cuando Jesús dijo la parábola del sembrador, los discípulos no entendían. Entonces Jesús le dice, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo podrían entender las demás? O sea, entonces esta parábola es importante poner atención, porque si Jesús dice, si no pueden entender esta, tampoco entenderán las demás. Ok, Jesús inició aquí su predicación parabólica. A partir de esta parábola él empieza a predicar las demás parábolas. Bueno, no vamos a entrar aquí no vamos a entrar con el tema de todas las parábolas, porque no vamos a ver todas las parábolas, sin embargo esta sí. Y el concepto de parábolas más amplio lo pueden encontrar en MacArthur, que escribió un libro, Las Parábolas, que él amplía este tema. Así que Jesús inició predicación parabólica con esta parábola, la cual proveyó la clave para entender las demás. Es una parábola acerca de parábolas. Jesús usó una parábola para ilustrar lo que hacía al usar parábolas. Porque los discípulos decían, ¿por qué hablas en parábolas? Aunque no nos parezca obvio, la clave para entender las parábolas es saber que se refieren a Jesús y su reino, algo que no era obvio para la audiencia original, para la audiencia de ellos no era obvio. En los tres evangelios Jesús justificó su uso de las parábolas con una cita de Isaías 6.9. ¿Recuerdan qué dice Isaías 6.9? Vamos a Marcos 4. Marcos 4, porque Marcos es el que más fuerte lo dice. Marcos 4, versículo 11. Bueno, versículo 10. Vamos a leer ahí. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y está refiriéndose a Isaías 6, 9 y 10. Entonces tiene un énfasis de juicio. Y Isaías, recuerden que Isaías lo leo. Bueno, Isaías 6. Ya, 6 de hablar de eso. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Aquí está. Es un juicio. Dios en ese versículo de Isaías manda un juicio. A pesar de que Él les manda, les anuncia lo que Dios quería, de manera también lo ocultaba. Las parábolas tienen esa característica, por un lado enseñar y por otro lado ocultar. De cierta manera nosotros acá en las parábolas conocemos del reino, pero de cierta manera también está oculto el misterio del reino. Entonces vemos que en los tres enfatiza que es un regalo de Dios, que a ustedes les es dado el misterio, no a todos. Así que hay una limitación para algunos, ¿verdad? También en los tres Jesús terminó su predicación de la parábola con la invitación: el que tenga oídos, que oiga. En las tres termina igual. Así que las parábolas enfatizan al mismo tiempo la responsabilidad de los oyentes de oír y la necesidad de revelación divina para entender. Así que Jesús empieza a predicar, a enseñar de manera de que las demás personas no entiendan. Básicamente lo que está haciendo es como extraño, ¿verdad? Pero eso es lo que está haciendo Jesús. Es de cierta manera explicando o predicando, pero de forma cifrada, con ciertas cosas, de manera que las personas no iban a entender, ¿verdad? Es extraño, ¿verdad? Que un predicador haga eso, ¿verdad? Pero eso es el énfasis, y esa es la parábola.
Entonces es un don de Dios, un regalo de Dios. Aunque su referencia original fue a la predicación de Jesús, la parábola sigue describiendo la respuesta a la palabra de Cristo. Recuerda que la parábola del sembrador, lo que se siembra es, la semilla que se siembra es la palabra de Dios. Entonces también es una descripción de cómo vamos a responder, ¿verdad? Las ciertas tierras que se narran en la parábola del sembrador, que una tierra era muy de piedra, entonces no encontró, la semilla no encontró raíz. Es igual, hay personas que escuchan la palabra y por aquí le entra y por aquí le sale. Hay unos que escuchan la palabra y tienen una respuesta, pero les dura muy poco, se les apaga como al mes o a 2 meses. Entonces, de cierta manera, la respuesta también es para nosotros, la pregunta también es para nosotros: ¿cuál tipo de tierra eres o somos? ¿Somos oidores de la palabra simplemente? ¿Hacedores de la palabra? Y con esto nos vamos a receso. Vamos a 5 minutos de receso.